Recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Adrián Bonilla. Hasta el viernes o el jueves, secretario nacional de Educación Superior, el doctor Adrián Bonilla presentó y explicó públicamente que ha presentado su renuncia al cargo de secretario nacional de Educación Superior. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Por qué se va? ¿Qué pasó? Bueno, hay una renovación del conjunto del Frente Social con un par de excepciones. El gobierno, tras los 2 años de mandato, ha decidido tomar esta decisión. Los cargos de libre remoción se renueven libremente y puesto que todos los ministros presentamos las renuncias a principios de mayo, estas renuncias han sido aceptadas en algunos casos y en la mayoría de quienes conformaban el Frente Social. En el caso suyo, doctor, venía encargado al frente de la CENESID. Nunca hubo una ratificación oficial del cargo y eso es algo que a nosotros siempre nos llamó la atención. Bueno, yo estuve renunciado 2 veces, una en diciembre y otra en mayo. La verdad es que ese proceso no se dio con ninguno de los ministros que a lo largo del último año fueron encargados, todos siguieron en la condición de encargados. Pero digo, a raíz de la salida de Augusto Barrera y cuando asume usted la secretaría, nunca hubo, digamos, de manera oficial nombramiento suyo. Sí, no ocurrió con ningún encargado. ¿Y por qué ocurrió eso? Digo, no tengo la menor idea, habría que preguntar en la Secretaría Nacional de la Administración. ¿Cuánto tiempo estuvo usted al frente? Prácticamente un año. Imagínense, un año sin que el Ejecutivo ratifique a varios ministros de Estado. Y me bajaron el sueldo 3 veces durante estos 2 años de gestión, compañero. Oiga, doctor, ¿cómo queda? No diga como el concejal de la polémica. ¿Cómo queda la educación superior después de su salida? ¿Cuál es la evaluación que hace de la gestión al frente de la Secretaría de Educación Superior? Bueno, hay como algunas prioridades que guiaron la gestión, prioridades de política pública, ¿no? La primera de ellas es la necesidad de fortalecer, de consolidar, de defender, de preservar la educación superior pública. Y digo la pública porque no es un país cuya sociedad no es opulenta, no es un país de gente rica. Es un país de gente que tiene necesidades, es un país donde hay todavía importantes índices de pobreza y de pobreza extrema. La educación superior pública hasta el 3er nivel es gratuita, cubre aproximadamente el 57% de la oferta de cupos de educación superior y es la educación que está a la disposición de todas las personas, siendo esta en comparación con la otra opción de educación particular, una muy buena opción también en términos de calidad. De las 4 universidades, por ejemplo, que aparecieron hace unos 10 días en los índices de las primeras 1000 universidades del mundo, las universidades públicas tienen el 50%, 2 universidades públicas gratuitas, 2 universidades particulares. Y esta relación es igual en el resto de la relación entre universidades públicas y particulares. La universidad pública en el Ecuador no es mala. Por eso tiene que preservarse y además porque es gratuita, porque es un derecho de las personas. Esto tiene que defenderse de todas las maneras posibles. Una segunda línea de acción estratégica, diría yo, es la idea de tener una investigación de carácter diversificado que tiene como lógica, como política de acción, la pertinencia, ¿sí? Nos encontramos en Quito, nosotros, en el Ecuador, y el Ecuador es una sociedad que es bastante distinta a Pasadena, California, es una sociedad que es bastante diferente a los estados del este estadounidense o a los del oriente de la China. El Ecuador no es tiene lógicas distintas, claro. ¿no? Entonces, la idea es que se produzca investigación y que se produzca educación superior para las necesidades nacionales. Puesto que de aquí, de este país, es de donde financia la educación superior pública y también particular. Pero de ese concepto se ha venido hablando durante varios años, la necesidad de, por ejemplo, ir cambiando el chip de las carreras tradicionales por otras que contribuyan al desarrollo productivo del Ecuador. ¿Eso ha ocurrido? ¿Estamos en ese camino o no, doctor? Bueno, no es solamente eso, se trata de poder tener vínculo con la sociedad. O sea, una de las funciones claves de la universidad, incluso determinada por las leyes, es vincularse con la sociedad. Esto significa, en el ámbito, por ejemplo, productivo, dar cuenta de una sociedad que requiere mayor dinamismo, porque es una sociedad que requiere mayor producción, pero no es solamente eso. El Ecuador es una sociedad cruzada por inequidades
es una sociedad cruzada por desigualdades, es una sociedad en donde todavía ha perdido una fuerte cultura de carácter autoritaria. Esas son las necesidades del Ecuador, una sociedad democrática, una sociedad incluyente, una sociedad próspera y productiva. La educación superior debe conectarse con la sociedad de manera que hayan lógicas de innovación, es decir, procesos de transferencia de conocimientos que impacten en el entorno. De lo contrario, es un ejercicio absolutamente inútil. No basta con publicar textos fuera del país en idiomas extranjeros. Eso está muy bien, nadie se opone a eso, pero es mejor que hacer ese tipo de ejercicio el desarrollar lógicas, primero de construcción de conocimiento basado en las necesidades ecuatorianas y luego de transferencia de conocimientos que impacten en el entorno. Y una tercera dimensión estratégica, creería yo, es la idea de que además está en la Constitución, la educación superior es un bien público. La educación superior no es una mercancía de feria, no es un bien que está sujeto a transacciones en un mercado, no, es un bien público. El bien público puede darse desde el sector público y puede, como en el caso de la salud, también desde el sector privado, pero siendo un bien público, la educación superior debe ser regulada de tal manera que se garantice su calidad, de tal manera que se garantice que esas normas den cuenta de procesos de transparencia hacia el conjunto de la sociedad. No puede desregularse. Sería un gravísimo error desregular la educación en el Ecuador, porque esa desregulación, la ausencia de normas, la ausencia además de consensos y de participación en la construcción de esas normas, produjo este ambiente absolutamente caótico, deteriorado, erosionado de calidad que precedió a la expedición de la ley del año 2010 y a su reforma en el año 2018. Ahora, cuando decimos la universidad tiene que ser regulada, pero defendemos también la autonomía universitaria, ¿podemos encontrar alguna contradicción? Ninguna contradicción. No hay organismo autónomo que sea soberano dentro de un Estado, porque las universidades son autónomas, pero también los gobiernos locales son autónomos. Los límites y los horizontes de la autonomía están determinados por ejemplo, por la ley. en el caso de los GAT tienen el COTAD, ¿no? Entonces tienen una ley que regula. Claro, y hay una ley de educación superior que regula a las universidades y que plantea cuáles son los organismos de acompañamiento de las universidades, del Consejo de Educación Superior, el de aseguramiento de la calidad, la entidad que produce la política pública es la CENESID, y hay una serie de normas. Las universidades autónomas como son, sin embargo, rinden cuentas, no exclusivamente a la comunidad universitaria, lo rinden a la sociedad y lo rinden a las autoridades que la ley determina. Si se trata, por ejemplo, de la erogación y del uso de fondos públicos, la Constitución dice que hay que rendir cuentas, por ejemplo, a Contraloría. ¿Cómo queda el proyecto de los institutos de educación superior, que fue incluso una oferta de campaña y de inicio de la administración del presidente Moreno? Bueno, ahí hay un proyecto de reconversión y de repotenciación de los institutos, ¿sí?, en términos de infraestructura, que nos va a permitir tener más de 30 institutos que han sido repotenciados o que han sido construidos. La construcción está empezando este segundo semestre para el segundo semestre del año 2020. Queda también un marco legal distinto que produce un título superior a los que había antes, el de tecnólogo superior universitario. Queda una serie de líneas que vuelven a prestigiar a la educación técnica y tecnológica, y esto se ha revelado en la matrícula. La matrícula en la educación técnica y tecnológica ha crecido en apenas un año hasta el 33%, cuando antes era un sector que estaba de alguna manera olvidado por las aspiraciones de las muchachas y de los jóvenes. Una de las cuestiones que también se ha hablado en estas últimas semanas y que ha generado preocupación de la sociedad tiene que ver con la supuesta venta de cupos para el acceso a la universidad pública. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo deja esto? ¿Y cuánto se ha avanzado en solucionar esta denuncia en el evento de haberse comprobado? No se ha comprobado esta denuncia, y de hecho no es una denuncia de este semestre. Siempre hay personas que estafan a quienes quieren un cupo en la universidad pública y se aprovechan de la angustia de padres de familia y de muchachos que eventualmente incluso están dispuestos a cometer una acción ilegal. Pero esto es muy difícil. La nota de postulación, ¿sí?, para ingresar a las universidades públicas está compuesta de
de tres componentes. El primero es el examen Ser Bachiller, ¿sí? El que representa el 85% de la nota y cuya calificación lo pone el INEVAL. Entonces tendrían que penetrar los sistemas del INEVAL, que son perfectamente seguros, o en todo caso tienen una serie de seguridades desde las normas públicas, pero también específicas. Tendrían que penetrar los sistemas de seguridad de los colegios o del Ministerio de Educación, porque el otro componente es la nota de grado, claro, de los chicos, ¿sí? Pero la prueba Ser Bachiller está atada al ingreso a la universidad, pues. La prueba Ser Bachiller, la postulación a la universidad es la postulación. Ya, es el Ser Bachiller, la nota de grado en la secundaria, ¿sí? Y puntos extras por política de acción afirmativa. Son 3 componentes. Entonces habría que penetrar 3 distintos sistemas, ¿sí? No hay evidencia de que esto haya ocurrido en los últimos años y tampoco en el de la denuncia. Lo que nosotros tenemos son intentos de estafa. No hay venta de cupos porque esto no es posible. Los sistemas se auditan al menos 2 veces al año, aunque nosotros hemos pedido una tercera, que significa que hay un técnico o varios técnicos que dicen, miren, así se comportó el sistema, aquí hubo un ingreso humano, porque normalmente las personas no entran a los sistemas para alterarlos o para cambiar las notas, por ejemplo, y cuando esto muy excepcionalmente ocurre, hay una justificación legal, el fallo de un juez o algún tipo de medida de esta naturaleza. Si hubiese penetración del sistema, quedaría la huella. Fue hackeado, no tenemos esa evidencia, o una persona entró al sistema en cualquiera de las vulnerado, instituciones. O sea, que ustedes puedan afirmar no fue vulnerado para no tenemos esa evidencia y Ajá. Desafortunadamente tampoco tenemos en Cenecit presentadas denuncias que nos harían inmediatamente judicializar los hechos. Nosotros judicializamos lo que salió en un medio de comunicación en forma inmediata y hemos pedido a la ciudadanía que nos denuncien, pero no hemos recibido denuncias. Tenemos preguntas en caso que van por la misma línea, por el mismo sentido, doctor. ¿Qué se está haciendo o qué hace ahora la Cenecit y el frente que está encargado del tema de la educación superior en el Ejecutivo para apoyar los procesos de investigación y si se está aplicando o no el Código Ingenios? A ver, nosotros tenemos varios programas emblemáticos en el área de la investigación. El primero de ellos es la creación de lo que nosotros hemos denominado, pero es lenguaje internacional, 6 hubs a nivel nacional que cubren todo el territorio. Los hubs son entidades o lugares en donde se encuentran investigadores y universidades que hacen investigación. De hecho, casi toda la investigación en el Ecuador se hace en universidades. Hay alguna que se hace en institutos públicos de investigación, pero prácticamente en organizaciones gubernamentales ya no existe en el Ecuador, se hace en las universidades. Entonces las universidades se encuentran con empresarios, se encuentran con el sector público, se encuentran con distintos actores de la sociedad interesados en potenciar proyectos. Los hubs son entidades en donde se incuban proyectos, esto es, se conectan estos proyectos con necesidades de la sociedad, donde se aceleran estos proyectos, los proyectos se transforman y reciben inversión de entidades o personas interesadas en que el proyecto se vuelva concreto y luego se lanzan en proyectos de carácter productivo. La otra iniciativa es un fondo concursable que lo que premia es la investigación en red, ¿sí? La asociación entre universidades, la asociación entre investigadores de distintas procedencias. Esto es lo que se prueba porque la literatura contemporánea lo que nos dice es que el conocimiento que se construye socialmente es el que cimenta el desarrollo. Nosotros en el Ecuador y en otros países también, pero en el Ecuador tenemos miles de tesis doctorales, ¿sí? De personas que fueron a estudiar un doctorado porque hicieron tesis doctoral. Conocimiento individual, a lo mejor pertinente, pero conocimiento individual, que tiene muy poco impacto, que se transfiere muy poco. El país con más doctores en el mundo son las Filipinas, y las Filipinas tienen un grado de desarrollo, bueno, el grado de desarrollo que las Filipinas tienen. El conocimiento que se construye socialmente y que se consume socialmente es el que cimenta el desarrollo. Por eso este segundo proyecto, que se llama Inédita, lo que hace es básicamente premiar proyectos asociativos. Cuando se lanzó el concurso tuvimos alrededor de 600 proyectos que se presentaron y se han seleccionado 57. Y una tercera
Política pública en ese ámbito es la construcción de redes. En este momento tenemos más de 60 redes de investigadores auspiciadas desde CENESID en todo el país. Doctor, en honor al tiempo, respuestas puntuales porque tenemos algunas consultas. Nos dicen si CENESID y Adrián Bonilla en particular tiene conocimiento de la situación de Yachay, porque en estos días se denunció la supuesta desvinculación de docentes. Hay un comunicado de Yachay que aclara eso, pero ¿qué mismo pasó? O sea, hay un medio digital que toma la información de una cuenta de Twitter de alguna persona y dice que se han desvinculado 115 personas. No se ha notificado, de lo que yo tengo entendido, con la desvinculación a nadie en la Universidad de Yachay. ¿Qué es lo que la comisión gestora, que es el órgano colegiado de esa universidad, ha hecho? Ha planteado un plan de optimización económica, porque lo que nosotros teníamos aparentemente en Yachay son autoridades que estaban ganando sueldos por encima de la ley y de los escalafones, y teníamos también una serie de personas del personal administrativo que estaban ganando sueldos por encima de la ley y de los escalafones. Teníamos también gastos de residencia y de viáticos que legalmente no se justificaban en esa universidad, y otras políticas por el estilo. La comisión gestora lo que ha dicho es, bueno, vamos a actuar dentro de la ley y dentro de los escalafones en todos los casos, y en el caso de las personas con contrato ocasional, ¿sí?, que es un tema que la ley permite absolutamente, se les ha pedido, que están en esta situación, se les ha pedido que el día de hoy firmen un nuevo contrato. O sea, no es que se les ha desvinculado a nadie. ¿Y el objetivo es mantener Yachay? El objetivo es volver sustentable a Yachay. ¿Y quién de la misma manera? Y quién no tiene los problemas que tiene Yachay, ni UNAE, ni la Universidad de las Artes. De las 4 nuevas universidades, Yachay es la que ha tenido estos problemas. Nos piden que también le preguntemos rápidamente, ¿cuál es la situación actual que tiene la Secretaría, o cuál es la postura de CENESID con relación a los cursos preuniversitarios? Dice un oyente, con los cuestionamientos de padres de familia y cómo se garantiza el acceso a las universidades. A ver, el acceso a las universidades solamente puede garantizarse alrededor de 2 políticas, una interna de las universidades y otra que debe venir del Estado. La política que debe venir del Estado es producir más recursos para ampliar el acceso, porque si uno va a pasar de 15 a 20,000 estudiantes, requiere más profesores, más aulas, más laboratorios. Esto requiere más recursos, pero si lo que nosotros tuvimos en el año 2019 es del mismo presupuesto del año 2018, tenemos nosotros que racionalizar, y esto es lo que corresponde a las universidades, racionalizar mejor sus recursos, priorizar, porque esa es la necesidad nacional en estos momentos, esa es la necesidad nacional, priorizar el acceso, priorizar la docencia, volver a prestigiar la docencia, dar clases que los estudiantes puedan acceder, ¿sí? Por una parte, y por otra parte tener políticas que permitan racionalizar mejor el gasto de universidades públicas, que en algunos casos es muy bueno, pero en otros casos tenemos evidencias de que podría mejorarse, ¿no? Contratos en publicidad que podrían no existir, compra de automóviles que podrían no ser necesarios, en fin, este tipo de cosas dado el hecho que todos conocemos que el presupuesto del año 2019 es el mismo del 2018, y que sin embargo la presión sobre los cupos en las universidades aumenta todos los años, porque hay cada vez más bachilleres que salen desde los colegios y escuelas secundarias. Esto sí, lo ultimísimo, que me envían un mensaje. ¿Por qué no se han construido ni equipado los institutos tecnológicos superiores, pese a que ya se encuentran financiados y con créditos multilaterales? Y me añaden, el dinero para construcción y equipamiento de institutos tecnológicos están años ya pagando intereses y con multas del Banco Mundial. ¿Usted conoce algo de esto? No hay ninguna multas del Banco Mundial. Son en realidad 4 multilaterales las que están apoyando el proyecto, que es del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, un proyecto europeo también que se llama la IF y la CAF, ¿sí? Lo que nosotros hemos tenido es distintos tipos de trámite, ¿no? Y el crédito del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones, así como el de la CAF, en este primer semestre de este año, pues fue aprobado cumpliendo todos los requisitos de las entidades multilaterales que se pedían al Estado ecuatoriano, y los trámites propios de ellas también. ¿Se queda en Flaxo Quito, doctor? Bueno, soy profesor de Flaxo, con permiso, no solamente que soy profesor, sino que soy el profesor más antiguo, no el más viejo, de Flaxo. Entonces ya se me acaba el permiso y regreso a Flaxo. Pero Flaxo Quito.
Porque la última vez se fue al exterior. Sí, como secretario general. Sí, estoy en Flaxo, Ecuador. Muy bien. Correcto. Gracias, Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza Gentil. en su finalización, la finalización de sus actividades. ¿Ya se sabe quién lo va a reemplazar o no? No oficialmente, pero en redes sociales hay... Pero es cierto hay- el nombre que circula. Doctor Agustín Albán me parece que Sí, es, ¿no? pero no me toca anunciar a mí, Claro. le toca anunciar a la Secretaría General de la Presidencia. Claro, lo que pasa es que en las últimas semanas son los propios ministros que se han autoanunciado en las redes Ahora, sociales. Gracias al doctor Adrián Bonilla, renunciante secretario nacional de Educación Superior, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora. 7 de la mañana con 12 minutos. Pausa.